En el tranquilo pueblo de Calvillo, Aguascalientes, ocurrió un caso que dejó sin respuestas a médicos y expertos. Una niña, aparentemente sana, comenzó a experimentar sucesos inexplicables. Lo que parecía una enfermedad terminó convirtiéndose en una de las historias más aterradoras del lugar. Era nuestra única hija, mi niña hermosa. Siempre fue una niña dulce, obediente, llena de vida. Pero todo cambió de repente. Al principio eran solo pesadillas. Despertaba gritando en las noches, diciendo que alguien la observaba desde la esquina de su habitación. Pensé que era solo el miedo de una niña, pero luego empezó a hablar sola, a reírse en la oscuridad, como si estuviera acompañada por alguien que nosotros no podíamos ver. Un día la encontré en el pasillo, parada en la oscuridad. Le hablé, pero no respondió. Cuando la tomé de los hombros, me miró con unos ojos que no eran los suyos. Eran oscuros, vacíos, llenos de algo que me erizó la piel. Me dijo con una voz fría: Mamá, él ya viene por mí y por ustedes también. Mi corazón se paralizó. Lloré, grité, la abracé con todas mis fuerzas, pero ella solo sonrió, como si ya no fuera mi hija. No creía en estas cosas. Siempre fui un hombre de lógica, de ciencia. Pensé que era una enfermedad, que había una explicación médica para todo lo que pasaba. Fuimos con los mejores doctores, gastamos todo lo que teníamos buscando una respuesta. Pero ellos solo nos decían que no había nada malo en su cuerpo. ¿Cómo podían decir eso cuando mi hija se retorcía en la cama, gritando en idiomas que jamás había escuchado? Una noche, mientras dormíamos, escuché un ruido en su cuarto. Fui a verla y juro por Dios que la vi levitando por encima de su cama. Sus brazos estaban abiertos, su cabeza echada hacia atrás, y de su boca salían murmullos horribles. Quise acercarme, pero de repente algo invisible me empujó con tanta fuerza que salí volando contra la pared. Sentí que algo estaba allí con nosotros, algo que quería a mi hija. No sabía qué hacer. Ya no era una cuestión de ciencia. Esto era algo que yo no entendía. Y eso era lo que más me aterraba. Lo peor vino después, cuando el padre Gálvez llegó. No puedo hablar de eso. No puedo. Solo diré que cuando todo terminó, mi hija se había ido, y con ella, parte de nuestras almas también. Me llamo Dr. Alejandro Ríos. Llevo más de 20 años ejerciendo la medicina y he visto muchas cosas inexplicables en mi carrera, pero nada como lo que ocurrió con esa niña en Calvillo. Cuando sus padres la trajeron a consulta, pensé que era un caso de epilepsia o algún trastorno neurológico. Sin embargo, los análisis salieron normales. No había signos de enfermedad. Aún así, la niña se retorcía de dolor, decía cosas que no podía haber aprendido en su corta vida y, lo más perturbador, hablaba con una voz que no era la suya. Recuerdo una noche en particular. Fui a verla a su casa porque su estado estaba empeorando. Cuando entré a su habitación, el ambiente era sofocante, como si el aire pesara. La niña estaba en la cama, con la mirada perdida en el techo, susurrando en un idioma que yo no conocía. En cuanto me acerqué, giró la cabeza bruscamente y me miró directo a los ojos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Lo peor fue lo que dijo después. Me llamó por mi nombre, pero no solo eso. Me dijo algo que nadie más podía saber. El nombre de mi madre, que había muerto hace años. Su voz era ronca, profunda, imposible para una niña de su edad. Me alejé inmediatamente. Fue ahí cuando comprendí que esto no era algo que la ciencia pudiera explicar. Después de eso, renuncié a su caso. No podía ayudarla. La última vez que supe de ella, un sacerdote había intervenido. Pero lo que ocurrió después sigue siendo un misterio para todos. Yo pasaba por su casa en las noches y escuchaba gritos, pero no eran gritos normales. Una vez miré por la ventana
y la niña estaba en el suelo, retorciéndose de una forma que Dios me perdone, pero ningún cuerpo humano puede moverse así. Sus ojos estaban en blanco y su voz no era la de una niña. Nos vemos pronto, Rogelio. Dijo mi nombre. Yo jamás había hablado con ella en mi vida. Mi nombre es Padre Ernesto Gálvez. He servido a la iglesia por más de 3 décadas y he visto muchas cosas, muchas almas perdidas, mucho dolor. Pero lo que ocurrió con aquella niña en Calvillo es algo que nunca olvidaré. Los padres llegaron a mí desesperados. Habían visitado médicos, psiquiatras, curanderos, pero nada funcionaba. Dijeron que su hija hablaba con voces extrañas, que tenía ataques de ira incontrolables y que en las noches su cuerpo se contorsionaba de formas imposibles. No quise apresurarme a juzgar. Muchas veces se trata de problemas psicológicos, pero cuando la vi, cuando estuve en su presencia, supe que esto era algo más. Cuando entré a la habitación, el aire era pesado. La niña estaba en la cama, su piel pálida y los ojos hundidos. En cuanto me acerqué, abrió los ojos de golpe y sonrió. Pero no era la sonrisa de una niña. Era algo burlón, cruel. Antes de que pudiera decir una palabra, ella habló primero. No tienes poder aquí, Ernesto. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Nadie me había llamado por mi nombre de pila en años, y mucho menos una niña a la que nunca había visto. Me armé de valor y sostuve el crucifijo con firmeza. Empecé el rito de exorcismo, y fue entonces cuando la pesadilla comenzó. La niña se retorció con fuerza inhumana, como si algo dentro de ella intentara escapar o aferrarse con más fuerza. Las luces comenzaron a parpadear y un viento helado recorrió la habitación. Sus gritos eran desgarradores, mezclados con risas y palabras en idiomas que no reconocía. Cuando rocié agua bendita sobre ella, su piel se enrojeció y dejó escapar un alarido que no era humano. Durante horas luchamos. Recé con todas mis fuerzas, invoqué a Dios, pedí protección. La niña escupía insultos, intentaba atacarme, pero en sus ojos vi algo más allá del odio. Vi miedo. La entidad dentro de ella sabía que estaba perdiendo. Y entonces, en un último grito, la niña se desplomó. Por un instante, creí que todo había terminado. Pero no. Lo que ocurrió después fue lo más terrible. La niña abrió los ojos por última vez. Su cuerpo se arqueó de una forma imposible y con una voz gutural y profunda me dijo: No me voy solo. Y en ese momento, su corazón dejó de latir. El mal se la llevó con él. La niña no sobrevivió, pero aquellos que estuvieron cerca de ella afirman que su presencia sigue ahí. Algunos dicen que en las noches, si pasas por la casa, puedes escuchar una voz susurrando tu nombre. ¿Será cierto? ¿O solo es la sombra de una historia que nunca debió ocurrir? La niña poseída de Calvillo, basado en testimonios reales. ¿Crees que fue real o solo un caso de histeria? ¿Alguna vez has vivido algo paranormal? Cuéntalo en los comentarios. ¿Te atreverías a entrar a la casa de la niña de Calvillo?